Fundición de oro y plata. Introducción. El proceso Merrill-Crowe es quizás la práctica más común en la metalurgia extractiva del oro y plata, y por consiguiente también el tratamiento de los precipitados provenientes de estas plantas. Los principales objetivos de la fundición de estos precipitados es poder obtener lingotes de doré mediante el control adecuado de varios parámetros con el fin de lograr altos contenidos de oro y plata en las barras y mínimas cantidades de valiosos en las escorias formadas. Descripción general del proceso metalúrgico. El oro y la plata se recuperan de la solución empleando un proceso de precipitación con polvo de zinc denominado Merrill-Crowe. La solución rica se bombea a un tanque clarificador y se hace circular por filtros clarificadores de hojas para eliminar los sólidos en suspensión. La solución rica clarificada se bombea a una torre a fin de eliminar el oxígeno disuelto. Según sea necesario, se agrega polvo de zinc a la solución. La solución se bombea a filtros prensa donde se colecta el precipitado de oro y plata. El precipitado de oro y plata se envía a hornos de retortas donde se extrae el mercurio y luego se mezcla con fundentes y cargado a dos hornos de inducción. La mezcla se funde para separar el oro y la plata de los otros metales base. El doré de oro y plata así obtenido es vertido en barras y empacado para su embarque. Descripción del proceso en refinería. En la refinería el proceso comienza con la colección del precipitado proveniente de la planta de procesos y el cual es retenido en tres filtros prensa. La solución filtrada, a la que se denomina solución Barren y que contiene menos de 0.02 partes por millón de oro y plata, se recepciona en un tanque y luego se bombea al pad de lixiviación para el riego de las pilas. El sólido retenido se colecta cada 6 o 7 días, dependiendo de la cantidad precipitada, y es recepcionado en bandejas. Este precipitado tiene una humedad del 35% y un contenido promedio de 25% de oro, 57% de plata y 10% de mercurio. El precipitado seco y frío se mezcla con los fundentes necesarios y se carga a dos hornos de inducción. Se requiere cerca de 2 horas para que la carga se funda completamente y llegue a una temperatura de 1300 grados centígrados aproximadamente, con el fin de realizar las escorificaciones y la colada final para obtener las barras de doré. Se utiliza el sistema de colada en cascada para la obtención de las barras. Las barras de doré obtenidas son limpiadas, enumeradas y guardadas en la bóveda hasta el momento de su despacho. Las escorias producidas se tratan para recuperar el poco de material valioso que pudieran contener. Para ello se procesan en un circuito de chancado y se tamiza a menos 20 malla para pasarla por una mesa gravimétrica. Las escorias remanentes, relave, son bombeadas al pad de lixiviación. El concentrado obtenido se funde nuevamente con el siguiente lote. La recuperación promedio es de 99.7% para el oro y de 99.5% para la plata. Fundición de doré. El doré es una aleación de oro y plata. El objetivo del proceso de fundición o fusión de precipitados de oro y plata es obtener metal doré en presencia de fundentes formadores de escoria, a temperaturas que excedan el punto de fusión de todos los componentes de la carga, típicamente entre 1200 y 1300 grados centígrados. El tiempo que se demora en fundir completamente la carga no solo depende de la calidad de la escoria que se forma, sino también de la composición química de la aleación oro-plata. El punto de fusión del oro es de 1064 grados centígrados, mientras que la plata funde a 962 grados centígrados. Alta fluidez. El punto de 5. Alta solubilidad de los óxidos en los metales básicos. 6. Insolubilidad de los metales preciosos. 7. Bajo desgaste refractario. Y 8. Fácil de romper para volverse tratado. Características del crisol. Las pruebas se realizaron en crisoles ingleses de 1 tonelada métrica de capacidad de la marca Starbite, modelo SC31100 y que se presenta en la figura. La característica principal que se debe tener en cuenta en los crisoles es su composición química, como se verá más adelante. Estos crisoles tienen una composición de 60% sílice carbono y 30% carbono. Se ha visto que el nitrato de sodio es un fuerte agente oxidante. Si se tiene un exceso de este componente,
Se crea una atmósfera fuertemente oxidante y empieza a ocurrir una descarbonización acelerada del crisol, ya que el carbono contenido en él comienza a reaccionar directamente con el nitrato de sodio, produciendo CO2 y N2. Esto acelera el desgaste del crisol y afecta grandemente su rendimiento. Fundente: toda sustancia que se agrega a propósito a la carga con el objeto de facilitar la fusión de aquellos componentes de alto punto de fusión. Sustancia que se emplea para eliminar óxidos y otras sustancias no deseadas, o impedir su formación, y van desde la sílice ácida hasta la cal básica, pasando por el bórax neutro. Principales reactivos fundentes: bórax, carbón vegetal, carbonato de sodio, fluoruro de sodio, nitrato de potasio, sílice, vidrio molido, fluoruro de calcio. Bórax, características: es soluble en agua, en solución disuelve los óxidos metálicos, en estado fundido sirve de solvente a los óxidos metálicos y demás impurezas, funde 838 grados centígrados, al combinarse con los metales facilita su fusión. Clasificación de los fundentes: A. Fundentes oxidantes: nitrato de sodio, nitrato de potasio, cloruro de sodio. Fundentes reductores: carbón vegetal, harinas vegetales, zinc, hierro, etc. Fundentes neutros reguladores: bórax, sílice y vidrio molido. Propiedades requeridas de los fundentes: la temperatura de fusión debe ser inferior a la de los metales a recuperar. La densidad en estado de fusión debe ser menor que la de los componentes de la muestra aurífera. Debe solubilizarse en el metal para que su acción química sea eficaz. Debe tener una baja presión de vapor y no desprender gases tóxicos. En estado fundido debe tener gran avidez por los óxidos metálicos base y otras impurezas. Trabajo con fundentes. Actualmente se está trabajando con la siguiente adición de fundentes por cada 1000 kg de precipitado seco. La adición exacta depende de la cantidad de DD que contiene el precipitado, y el cual varía entre 7 y 10%. Bórax, 320 a 350 kg. Sílice, 90 a 110 kg. Carbonato de sodio, 12 kg. Nitrato de sodio, 4 kg. Y espatofluor, 1 kg. Etapa de fundición. La fundición es un proceso que consiste en producir una fusión de la muestra usando reactivos fundentes adecuados en hornos con ladrillos refractarios, muflas, a una temperatura por encima de 1050 grados centígrados, para obtener dos fases: fase superior constituida por la escoria, fase inferior constituida por el plomo con los metales nobles colectados. Los dos líquidos se separan en dos fases debido a su inmiscibilidad y gran diferencia de densidad. Estos se solidifican al enfriar. El plomo sólido se separa de la escoria como rébulo. En el proceso de fundición, los reactivos que acompañan a la muestra generan dos tipos de reacciones: de oxidación y reducción. Proceso de fusión. En un vaso de arcilla se vacía la muestra mezclada con agentes fundentes que incluye al litargirio y se funden a alta temperatura. El óxido de plomo se reduce a plomo, el cual colecta el metal precioso. Cuando la mezcla fundida se enfría, el plomo con el metal precioso permanece en el fondo cubierta por una escoria vítrea, que permanece en su parte superior. Si la muestra es espiritosa, se adiciona un agente reductor, clavo, fierro puro, etc. Si es oxidada, se adiciona harina. Hornos de fundición para la industria de la minería. Características de los hornos. Herramienta integrada de diagnóstico, llamada pantalla HMI. Representación gráfica de los parámetros eléctricos previstos en la pantalla de control. Registro de datos, almacenamiento hasta 10 años de datos, tales como kilowatts consumidos, informes diarios y por minuto. Monitoreo, control remoto por internet usando un IP estático para la resolución de problemas. Monitoreo de parámetros eléctricos. Informe de calentamiento diario e informe de producción diario por turno. Panel de control con autodiagnóstico. Los hornos industriales de inducción permiten fundir plata y oro concentrado precipitado producto del proceso Merrill-Crowe o proceso electrolítico para industria minera. Fundir oro y plata para unidad de refinería y unidad de procesamiento de metales. Salida de potencia de 22 kW a 3000 kW. Capacidad de fundición 15 kg a 5 toneladas.
En la presente diapositiva se nos muestra lo que sucede en la mina Yanacocha. Es decir, el oro obtenido en el proceso Merrill-Crowe es sometido a operaciones de secado en hornos de tortas a 650 °C.